Buenos días, soy la doctora Jimena Quijada y voy a compartir con ustedes la primera parte de una clase acerca de urgencia psiquiátrica. Para eso les voy a compartir pantalla. Y vamos a ampliar a pantalla completa. Perfecto. Entonces, primero les voy a contar que dentro de la epidemiología de las urgencias psiquiátricas, entre un 6 y un 5% del total de consultas en los servicios de urgencia corresponden a urgencias psiquiátricas. Un poco más de la mitad son mujeres y la mayoría de los pacientes son pacientes jóvenes, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro que lo que muestra es cómo se distribuye el tipo de problema que presentan estas personas que consultan por una urgencia psiquiátrica. Ustedes pueden ver que aproximadamente la mitad son problemas neuróticos, es decir, problemas como por ejemplo un paciente que se presenta con una crisis de pánico o un trastorno ansioso en general, o un paciente que probablemente va a estar deprimido en forma grave, ¿sí? Después tenemos un buen trecho que tiene que ver con pacientes que consultan por sustancias psicotrópicas, sea en intoxicación, sea en abstinencia, de alrededor de un tercio. Después tenemos los pacientes que consultan por intento suicida o muchas veces son llevados por terceros, con alrededor de un 7-11%. Los pacientes psicóticos que se presentan en servicios de urgencia general son pocos, entre un 0,9 y un 0,4%. ¿Qué problemas podemos enfrentar nosotros cuando estamos atendiendo una urgencia psiquiátrica? Por un lado, hay sobrecarga de los servicios de urgencia, que eso es algo conocido por nosotros, que muchas veces lleva a que las urgencias psiquiátricas que no tienen riesgo vital evidente sean desplazadas por otro tipo de urgencia. Por otro lado, los equipos médicos que trabajan en urgencia suelen tener poco conocimiento acerca de cómo manejar una urgencia psiquiátrica, y eso también puede hacer difícil que estas urgencias sean atendidas en forma efectiva, ¿sí? Y en forma más ágil. Puede haber una evitación de este tipo de circunstancias. Por otro lado, sabemos que hay falta de camas de hospitalización psiquiátrica. Eso siempre es un problema cuando identificamos que este paciente, de acuerdo a algunos criterios que vamos a ver después, requiere hospitalización. Hay escasa derivación efectiva a tratamiento posterior, y este es un sueño, ¿cierto? Sería maravilloso que los servicios de urgencia contáramos con atención psicológica especializada que podría ser de gran ayuda. Para poder enfrentar adecuadamente una situación de urgencia psiquiátrica, es útil conocer el concepto de crisis, ¿sí? Una crisis es un periodo breve de aproximadamente 4 a 6 semanas en el que la persona se ve enfrentado a un nuevo problema en su vida y no cuenta con los recursos necesarios para poder resolver esa situación, de manera que aparecen una serie de síntomas como cambios fisiológicos, psíquicos, conductuales, y en una fase avanzada de la crisis se presenta la urgencia, que es esta aparición aguda de síntomas mucho más intensos, ¿sí? Y de alguna manera la urgencia puede ser vista como un pedido de ayuda por esta persona que está sufriendo, y también como una oportunidad, dado que si esta urgencia se resuelve de una forma satisfactoria, el paciente probablemente va a alcanzar un mejor nivel de funcionamiento previo al haber adquirido las herramientas necesarias para poder superar esta crisis. ¿Qué es una urgencia psiquiátrica? Es un trastorno de la conducta, de los afectos y o del pensamiento que aparece en forma aguda y que requiere atención inmediata, ya sea para proteger al paciente o a terceras personas o para aliviar un intenso sufrimiento. La aparición de una urgencia psiquiátrica genera muchas emociones intensas que pueden ser encontrados, como por ejemplo la rabia, el temor, la culpa, sentimientos de incertidumbre. Por lo tanto, hay que estar atento a acoger tanto al paciente como a los acompañantes en todas estas emociones dolorosas, y también en el equipo médico que participe se van a producir estas reacciones, de manera que hay que estar muy atento para no dejarse llevar por estas emociones y actuar de una forma poco efectiva en la atención de este paciente. ¿Cuáles son los objetivos de la atención de las urgencias psiquiátricas? En primer lugar, hay que asegurar la integridad del paciente y de las personas que estén en su entorno, ¿sí? En segundo lugar, hay que reconocer y resolver la necesidad más inmediata, ¿sí? Puede ser calmar un intenso dolor psíquico, puede ser tratar una alteración conductual de riesgo para el paciente o para terceros, ¿sí? O puede ser calmar el dolor psíquico, ¿sí?
cuando uno logra reconocer y resolver la necesidad más inmediata, vamos a tener un paciente que ya está más estabilizado, ¿sí? Posterior a eso, nosotros tenemos que instalar medidas para prevenir la aparición de una nueva crisis, ¿sí? Esas medidas pueden ser variadas, desde una hospitalización, vamos a ver en otra cápsula cuáles son los criterios por los cuales uno puede identificar cuando se requiere una hospitalización. Puede ser derivación a tratamiento ambulatorio, y siempre es importante optimizar los recursos de la red de apoyo. Finalmente, hay que fomentar en el paciente y su familia un buen vínculo con el equipo que lo atienda, de manera que este paciente y sus familiares estén mucho más dispuestos a, por ejemplo, consultar y seguir las indicaciones de un tratamiento ambulatorio, y que no salgan arrancando en el fondo y se pierda la oportunidad de intervenir. Y también siempre hay que favorecer la participación activa de la red de apoyo, ¿sí? Muchas veces estas situaciones son tan estresantes que los familiares, los acompañantes, tienden a asustarse mucho y a esperar que el equipo médico asuma totalmente el cuidado y la responsabilidad por este paciente, de manera que hay que promover que esta red de apoyo siga activa en el cuidado del paciente. ¿Cuál es el manejo general de las urgencias psiquiátricas? Lo primero es hacer una evaluación inicial que contemple primero detectar si existen indicadores de violencia. Este es un tema que a veces no es tan conocido y que todos debiéramos como médicos manejarnos en él. ¿Cuáles son los indicadores a los que tenemos que estar atentos? Que el paciente porte armas, que el paciente venga herido, por ejemplo, puede haber participado en una riña, en alguna situación delictual. Un paciente que ingirió sustancias, que va a estar mucho más desinhibido conductualmente. Antecedentes de violencia previa, ese es el principal predictor de que este paciente va a tener conductas violentas en ese momento. Muchas veces los acompañantes pueden aportar información relevante o el mismo paciente. Y por supuesto signos de violencia inminente que nosotros podemos identificar en la expresión facial del paciente, en su actitud corporal, porque lo más importante es prevenir riesgos mayores tanto para el paciente como para el equipo y los que estén en el entorno. Siempre hay que actuar para disminuir el riesgo y prevenir un episodio de violencia, ¿sí? Para eso, una persona, que es la que va a intervenir en forma principal, tiene que acercarse, identificarse, explicar el motivo de su presencia, que siempre es ayudar al paciente en lo que requiera, ¿sí? Y pedir su cooperación. Para eso es importante que nosotros estemos con una postura relajada, natural, que mantengamos con el paciente una distancia física de aproximadamente un par de metros, que permita que este paciente no se sienta amenazado, ¿sí? Usar una voz pausada, de un volumen moderado, ¿sí? Sin apurar al paciente, sin confrontarlo, como por ejemplo, bueno, ¿y usted por qué viene? ¿No? Eso hay que evitarlo, por supuesto. Un lenguaje claro, directo, sin tecnicismo. Tiene que ser fácilmente comprensible para nuestro paciente. Es importante, si hay indicadores de violencia como los que mencionamos, que la persona que va a intervenir se sitúe cerca de una salida, ¿sí? Si es un lugar cerrado, la puerta tiene que permanecer abierta y la salida tiene que estar despejada de obstáculos, de muebles o cosas así. Y en este lugar donde se va a atender al paciente hay que cuidar que no haya objetos pesados, contundentes, cortopunzantes que pudieran ser usados por este paciente para agredir. Otra cosa que es útil es la presencia de otros colaboradores que se sitúen un poquito por detrás de la persona que va a hacer la intervención principal, porque su presencia puede tener un efecto disuasivo hacia el paciente que eventualmente pudiera incurrir en alguna conducta violenta. Ahora, en ocasiones el paciente llega o durante la intervención presenta un desorden conductual severo, una agitación donde efectivamente este paciente puede comenzar a incurrir en conductas de violencia. Ahí hay que pasar a la contención. La primera fase de contención es la contención emocional, ¿sí? Cuyo objetivo es tranquilizar a este paciente, ¿sí? Y se realiza más o menos en la forma que yo les describí previamente. Posteriormente viene la contención mecánica, desgraciadamente a veces hay que llegar a este punto, y inmediatamente posterior a la contención mecánica, la contención farmacológica. Hay normas ministeriales para realizar esta contención, ¿sí? Básicamente la contención mecánica requiere de más personas del equipo, una persona para que inmovilice los miembros inferiores, otra persona que inmovilice los miembros superiores, otra persona que se haga cargo de cabeza y cuello, y finalmente una cuarta persona que se ocupe de la administración de fármacos. En el caso específico de que el paciente porte un arma de fuego y no se muestre dispuesto a entregarla o amenace con ella, ahí no hay que hacer de héroe.
Ahí el objetivo es proteger la integridad de todas las personas que están allí y hay que retirarse, tanto el equipo como las otras personas que estén presentes en el servicio de urgencia. Y hay que dar aviso al personal de seguridad para que ellos se hagan cargo de esta situación. Y esta es la primera parte de lo que quería compartir con ustedes acerca de urgencias psiquiátricas y nos encontramos en la siguiente cápsula. Adiós.